Gracias por seguir con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Igual que muchas personas en este país, a don Enrique Molina le tocó crecer sin el apoyo de su padre y tuvo que pagar un alto precio por eso. Y hoy está aquí con nosotros para compartirnos su historia. Bienvenido, don Enrique, un gusto poder compartir con usted. El gusto es mío más bien, y un saludo a todos los televidentes que a través del milagro más extraordinario que hoy podemos ver, como lo de la comunicación, podemos llegar hasta muchos hogares y para poderle decir a esas personas de que no todo está perdido. Muchas gracias, don Enrique. Vamos a comenzar la entrevista, no sin antes recordarle que usted puede participar. Y hoy queremos, como estamos hablando del tema del Día del Padre, hoy queremos que aquellos papás que están pasando por situaciones en las cuales les resulta difícil tener algún tipo de relación cercana, desarrollar una relación cercana con sus hijos, y aquellos hijos que están en la misma situación, pero al revés, sin ese papá, o en esa circunstancia en la que tampoco se pueden conectar con su papá, que pueden enviar un mensaje de texto para participar de la entrevista de hoy. El número va a aparecer en la pantalla de su televisor, es el 87 86 96 12. Recuerde también nuestra línea de oración, es el 2257 2255, puede llamar desde ya y si quiere hasta las 5 de la tarde. Y si desea hacer alguna pregunta en vivo a nuestro invitado, a nosotros también, el número acá en el estudio, 905-398-7288. Don Enrique, cuéntenos a nosotros y a los televidentes cómo era la historia en su casa, cómo era la situación con su papá. Bueno, yo tuve la dicha de haber nacido en una familia de 8 personas, 10 incluyendo a papá y a mamá. Y yo recuerdo que desde muy niño, que mi papá estaba muy sumido en el flagelo de la adicción, del narcotráfico y del alcoholismo. Y a mí me tocó que ver muchas veces con mucha tristeza y en aquella inocencia de niño, cómo mi papá era una persona violenta, agresiva, no solo con mamá, sino también con nosotros. Muchas veces mi padre, bajo el alcoholismo, nos invitaba a nosotros para que peleáramos con él, y yo no podía entenderlo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo mi papá nos quiere provocar a nosotros a pelear cuando se supone que un padre no debe de ser así? Y como le digo, en mi inocencia de niño yo no entendía eso. Pero bueno, esa era la vida a la que nosotros habíamos sido prácticamente expuestos desde muy temprana edad. Y a pesar de todas esas cosas que yo miraba en mi padre, la violencia, las agresiones, etcétera, sin embargo, él era mi héroe. Y eso es lo que yo no podía entender, cómo si él nos hacía tanto daño y cómo lo amábamos tanto, porque a mi padre nosotros le llegamos a amar hasta el último día de su existencia. Para mí él era lo máximo, y uno siempre, inclusive nosotros no nacimos en una familia eminentemente cristiana. Claro. Nosotros éramos católicos por tradición, pero sin embargo todas esas cosas a mí me marcaron, y yo siempre decía, algún día yo voy a ser como mi papá. Y fue así como comenzó a transcurrir el tiempo, comenzó a pasar los años, y obviamente yo comencé a crecer y tomé el mismo camino de mi papá. Agresiones, narcotráfico, violencia, robos, etcétera, etcétera. Quisiera saber, y en esa época en la que usted, Enrique, era un adolescente y ya comenzaba a dar muestras de lo que iba a hacer como adulto, ya de adolescente me imagino que ya comenzaron a venir los primeros problemas, ya comenzaron las primeras broncas, por decirlo de alguna forma, por su conducta, por su actitud. Su papá nunca le dijo, mira Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? O sea, no, más bien mi papá, más bien mi papá, yo recuerdo que él me decía, usted tiene que ser como yo. Eso era lo que él una invitación al mal, porque
nosotros, digámosle, mi papá era un sapricista, pero esos envenenados. Si Saprissa ganaba, se emborrachaba y había bronca. Y si perdía era peor todavía. Y él nos llevaba al estadio. Y bueno, mi padre a mí en muchas ocasiones más bien me motivaba para que yo fuera como él. ¿En qué sentido, don Enrique? Digamos O sea, que siguiera los pasos que él había seguido sus mismos pasos en el tráfico manera. Y en esas cosas. Sí, él, por ejemplo, a mí, él me enseñó, digámosle, lo que es el robo. Yo era pequeño y él me llevaba a los estadios y él me enseñó a cómo sacarle la billetera a un señor, cómo sacarle los Ray-Ban, cuando eso estaban de moda los famosos Ray-Ban, que daba un estuchito. Y entonces él llegaba y él me decía, póngasele hacia adelante. Y entonces eso era como para zumbiar, ¿verdad? Decía él. Y entonces para entorpecer al señor y que él pudiera trabajar, porque él decía que ese era su trabajo. Y entonces yo comencé a ver todo eso. Y muchas veces yo quise hacer lo mismo, muchas veces lográndolo, y otras veces pues lógicamente fui capturado por las autoridades y todo, aunque no siempre mi padre se dedicó a enseñarme una vida delictiva ni nada, pero tampoco nunca me enseñó nada bueno. No tiene ningún recuerdo de cosas positivas, digamos, un partido de fútbol con papi. Es que los partidos de fútbol siempre terminaban en un baño de sangre. Siempre, por ejemplo, decía, vamos para el estadio, y llegaba, esperen un momento, y llegaba a la cama y alzaba el colchón y sacaba un puñal y me decía por cualquier cosa. Iba preparado. Eso me recuerda precisamente un pasaje de la Biblia que habla de que educa al niño en su camino y no se apartará de él aún siendo viejo. Evidentemente lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y esa conducta de su papá se estaba viendo reflejada también en lo que se estaba construyendo usted. Muchas veces, Esteban, yo he pensado que es que mi padre, esa fue la educación que a él le dieron. Yo me imagino que los padres de mi padre posiblemente fueron iguales, y mi padre, pues él toda su vida prácticamente la dedicó a la delincuencia, al vandelismo, al narcotráfico, a los robos, al alcoholismo. Eso era habitual en la familia. Entonces, pero aún así, yo siendo niño, yo pensaba de que eso no podía ser así, pero esa era la realidad en la que yo estaba viviendo. Y más adelante, cuando ya vinieron los encarcelamientos prolongados, y yo miraba de que eso no estaba bien. Cuénteme un poquito de eso, don Enrique. Obviamente, a pesar de que usted de niño se cuestionaba aquella conducta, ¿cuál fue el resultado final de todo este aprendizaje y toda esta enseñanza que su papá le transmitía hacia la delincuencia, hacia los pasos que él seguía? ¿Qué pasó con su vida? Cuando yo tenía más o menos unos 11 años, por ahí, yo fui a un reformatorio juvenil y yo comencé a ver la realidad de lo que en realidad era la vida, y yo decía, no, pero es que esto no puede ser para mí. Yo no nací para ser un presidiario, porque algo dentro de mí, a pesar de que muchas veces yo había pensado, había adoptado el pensamiento de poder llegar un día a ser como mi padre, pero cuando yo llego a un reformatorio y veo a aquellos adolescentes igual que yo, y niños sufriendo, pasando situaciones bastante difíciles. ¿Y al reformatorio por qué llegó? ¿Cómo terminó ahí? Yo llegué al reformatorio la primera vez porque hicimos un robo. Un robo. Sí, y entonces en ese robo a mí me agarraron. Fue un almacén que estaba aquí por Plaza Víquez, que se llamaba La Oca. ¿Y esa fue la primera de hoy? Sí, esa fue la primera, y yo nunca me imaginé que esa no iba a ser la primera, sino que iban a haber muchísimas veces más, hasta que, bueno, me llegué a convertir básicamente a los 13 años en una persona muy violenta, una violencia pero que era absurda. Yo por cualquier cosa me molestaba, no tenía esa paz, no tenía esa educación que los niños deben de aprender en el seno de las familias y de los hogares. Yo simplemente comencé a vivir igual que como mi padre vivía, y hacer las cosas que él hacía, tanto así de que cuando yo llegué a una edad ya prácticamente entré a la juventud,
mi mentalidad cambió totalmente, más no para bien, sino más bien para mal, porque ya yo quería más cosas, ya no quería hurtar cosas pequeñas. Si robar unos Ray-Ban ya no era un desafío. Ya para mí eso no, ya yo quería un puñal, quería una pistola, ya yo quería saltar, convertirme. Yo decía, yo me tengo que llegar a convertir algún día, decía yo, en una persona peligrosa, que la gente me vea, que la gente me tenga que tener miedo, espanto, terror. ¿Por qué así? Porque yo le tenía mucho. Llegó un tiempo cuando yo a mi padre le llegué a tener tanto miedo, cuando yo lo miraba a él bajo el estado del alcoholismo, mi padre era otro. Él se transformaba en una persona hostil. De héroe, que lo tenía usted aquí, a villano. Entonces yo comencé a experimentar eso mismo. Las agresiones, ya los robos ya eran con más violencia, ya causando daño, causando mucho dolor, y hasta, bueno, eso vino hasta cuando cumplí 16 años, ya no me querían a mí aceptar en el reformatorio juvenil, porque era demasiado violento, y comencé a sembrar como mucho pánico en la población de los niños, y eso era lo que yo me dedicaba. Pero un día me llevaron a la penitenciaría central, y ahí las cosas comenzaron a cambiar, porque ya yo comencé nuevamente a ver la realidad de lo que era la vida, ya el sufrimiento, la nostalgia por no tener a mamá cerca, por no tener a mis hermanos cerca, por no contar con mi papá. Y eso... Su papá, digamos, no estuvo acompañándole en ese proceso. Cuando usted iba a la cárcel, cuando iba al reformatorio, o sea, ¿dónde estaba su papá? ¿Cómo se sentía usted hacia él? Bueno, curiosamente, yo estuve preso con mi papá. ¿En serio? Sí, eso fue lo que más a mí me llegó a doler después, de poder yo estar juntamente con mi padre. De niño, yo iba con mi hermano Miguel a ver a mi papá a la cárcel, cuando yo era pequeño, porque por sus delitos que él cometía. Pero después yo nunca me imaginé que un día yo iba a estar también con mi papá, con mi hermano preso, un primo mío que le apodaban el Chino Tapia, y ya la familia juntos así. Eso para mí fue difícil, pero lo que sí recuerdo también, Esteban, fue que un día mi papá me fue a visitar a la cárcel, y yo llegué y salí con el cabello largo, con mis ojos rojos por causa de la droga, y yo andaba un puñal grande en mi cintura, y mi papá llegó y me abrazó, y cuando él me abrazó, tocó el puñal que yo andaba y me dice, ¿qué anda ahí? Le digo, padre, le digo, es que usted sabe cómo es esto aquí, le digo. Si yo aquí no ando así, le digo, a mí en cualquier momento me dan chicharrón y con limón. Y resulta ser de que ya prácticamente faltaban como 10 minutos para que terminara la visita, y yo veo que mi papá anda un reloj muy lindo, y yo pues necesitaba dinero. Ese día yo no tenía dinero y necesitaba consumir drogas y hacer algunos pagos que uno en la cárcel a veces se compromete, ¿verdad? Entonces, cuando ya casi iba a terminar la visita, mi papá se alistaba para irse, yo le agarré el reloj y se lo reventé. Se lo robó, le robó a su maestro. Pero el asunto es que el reloj se cayó, entonces como que mi papá lo agarró en el aire y se puso pero furioso. Mi papá me dice, pero ¿cómo es posible? Me dice, que yo lo vengo a ver a usted y usted me quiere asaltar a mí. Pero es que yo estaba totalmente en una vida, digamos, demasiado sumida en cuanto a esos tipos de situaciones de violencia, porque a mí el que llegaba a la cárcel tenía que pasar por mis manos. Yo le quitaba los zapatos, le quitaba las prendas de más valor. Así era mi vida, ¿verdad? Vamos a una pausa, pero al regresar, ¿puede una persona que ha vivido situaciones tan adversas revertir esas circunstancias? Don Enrique está aquí para contarnos su historia. No se vaya, ya regresamos. Y también regresamos para leer los mensajes de texto que nos han entrado. Visítenos en internet, www.club700costarrica.com. Podrá encontrar material muy útil para ponerlo en práctica hoy mismo. Ya volvemos.
Enrique, gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña don Enrique Molina, un hombre que se convirtió en su juventud en un verdadero dolor de cabeza para su familia y para la policía también, y hoy está aquí para contarnos cómo logró revertir esa historia. Le recordamos nuestros números de teléfono, que por cierto ya han entrado mensajes de texto. Si usted tiene alguna consulta que desea hacer, puede enviar el mensaje de texto, al 87 86 96 12. Está en la pantalla de su televisor. Recuerde también el número de nuestra línea de oración. Si usted quiere que oremos por su papá, o usted, papá, quiere que oremos por sus hijos, el número al que puede llamar es al 2257-2255. Si desea participar aquí en vivo, recuerde que estamos en un programa en vivo, el número es el 905-398-7288. Ya tengo un mensaje de texto que quiero leer, Silvia y don Enrique. Es un papá que dice: por favor ayúdenme con mi hijo, no voy a decir el nombre, es víctima de la marihuana. ¿Cómo me pueden ayudar a rescatarlo si él no quiere cambiar? No quiere aceptar que tiene un problema. Usted que también consumió y que conoce esta situación tan de primera mano, Enrique. Yo quisiera decirle a este señor, la única forma que yo he conocido y que me he dado cuenta que sí funciona, es lo que dijo el Maestro Divino. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo también estuve así, sumido en ese flagelo, y tuve muchas personas que se preocuparon por mí, psicólogos, consejeros, etcétera, pero solo Jesús. En el caso mío, podrán haber otros medios, no los descarto, pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo sé de que su hijo, tarde que temprano, él va a encontrarse en el camino con esa verdad, y esa verdad le va a hacer libre. Mantenga una actitud correcta con su hijo, caballero. Normalmente los padres lo que hacen es que los comienzan a maltratar, los comienzan a regañar, y yo conozco muchos muchachos que hasta los han botado de sus casas, y eso es como poderlos a ellos encaminar ya más por un camino más libre hacia la adicción. Ahora es la marihuana, Esteban. Tírese a la calle. Ahora es la marihuana, y mañana ya la marihuana va a llegar el momento que ya la marihuana ya no le va a provocar ningún efecto. Entonces viene la piedra, vienen otro tipo de adicciones, pero también una de las cosas más lindas que los padres pueden hacer, y todos aquellos padres que hoy están en sintonía y madres, no pierdan la esperanza. Si hay algo extraordinario que Dios ha puesto en el corazón de nosotros los mortales, es la esperanza de que su hijo va a poder levantarse y va a poder ser una persona de bien. Pero una de las cosas más grandes que Dios nos da es el poder del amor. El amor, eso es una de las armas más nobles y más poderosas, porque con regaños, con comparaciones, porque a veces los padres caen en esta equivocación, dice: es que vos no sos como tu hermano, es que si fueras como tu hermana, como tu primo, etcétera. Pero no compare a su hijo con nadie. Simplemente él está pasando por un tiempo crucial de su vida, y la única manera de que él pueda superar eso es que usted, como padre, pueda buscar ayuda juntamente. Hay muchos lugares donde pueden ayudar a su hijo, lugares donde su hijo, él va. Y eso que menciona usted, don Enrique, me parece muy importante, porque si el muchacho, no sabemos la edad, ¿verdad? No dice la edad de Esteban. Si él no quiere buscar ayuda, los familiares que también se ven indirectamente afectados por el problema de adicción pueden hacerlo, pueden buscarla para ellos, saber cómo este papá puede responder a las demandas que ese muchacho le plantea y qué técnicas puede utilizar exactamente para responder. Tenemos un mensaje. Es para usted, dice: saludo a mi amigo Enrique Molina, te felicito por ser hoy un ejemplo de un verdadero cambio. Dagoberto, dice. Bueno, este es uno de mis mejores amigos. Este hombre es una muestra también, Esteban, de lo que es la transformación, ¿verdad? Él era integrante de un grupo que en aquel entonces era uno de los mejores grupos, estuvo sumido también en muchos flagelos, ¿verdad? Y hoy es un pastor exitoso allá en San Ramón, donde estuve con él el día lunes, estuvimos con Dago, y un saludo, Dago, para usted y para el centro de adoración donde usted pastorea. Y muchas gracias, Daguito, por podernos
comunicar ahora a través de este medio de televisión. Que Dios te bendiga mucho. Don Enrique, fue en la cárcel donde usted dice que encontró la manera de cambiar su vida. ¿Cómo en un lugar tan oscuro, tan doloroso, tan difícil, usted pudo encontrar el inicio del cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Uno, digámosle, uno se llega a cansar de esa vida, porque uno no llega a encontrar satisfacción, no llega a encontrar felicidad. Y yo estaba en la isla de San Lucas, conocida anteriormente como la isla de los hombres solos, y de verdad que ahí, Esteban, uno se sentía solo. Yo a veces pensaba que era muy valiente, pero yo le voy a confesar, Esteban, y a todos los televidentes, yo muchas veces lloré. Yo muchas veces me sentía solo en ese lugar, encerrado en una celda que le llamaban la plancha, donde era un calor infernal bajo una temperatura impresionante. Y yo muchas veces, yo lloré, y entonces me comencé a descubrir en varios episodios de mi vida de que no era posible de que yo tuviera que morir bajo esa condición, siendo un prisionero de mí mismo. Y un día allí yo reflexioné, yo dije, no, yo creo de que esto no es lo que Dios diseñó para mí, es que tiene que haber algo. Yo tengo 19 años de edad, yo no voy a morir así. Me tocó, Esteban, que ver muchos compañeros míos cayendo en manos de otros, apuñalados, etcétera. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Mi padre me enseñó eso, yo aprendí eso de muchos amigos, pero yo tengo que buscar, tiene que haber alguna solución para mi vida. Y yo lloré muchas veces, en las cuatro paredes de una celda. Yo derramé mi corazón y yo pensaba en mis hermanas, porque yo a mis hermanas, que yo sé que me están viendo en este momento, y mis hermanos, yo amaba a mis hermanas, yo amaba a mis hermanos, y yo decía, yo no puedo seguir así, tiene que haber algo. Y fue un día cuando me trasladan de la isla de San Lucas a la penitenciaría central, y yo recibo una nota. Antes de que me sacan de San Lucas, recibo una nota, era de mi hermano mayor, Miguel, donde Miguel me decía, Enrique, ya mi vida es otra, Jesús me cambió, tuve una experiencia personal. Y yo agarré aquel papel, Esteban, y yo lo arrugué en mis manos y yo lo boté. Yo dije, solo eso faltaba, que mi hermano se volviera loco. Solo eso me faltaba. Y comencé a refutar eso, y ya me llevaron a la penitenciaría. Y estando en la penitenciaría, subo unas gradas donde en la parte de arriba hay una peluquería, y de pronto vuelvo a ver hacia abajo y veo una señorita como de unos 17 años que está predicando con una Biblia y está hablando acerca de que Dios puede cambiar. Y yo desde arriba comienzo a gritar palabras, a ofenderla, a decirle que Dios no existe. Y de pronto yo comienzo a cuestionarme, ¿dónde estaba Dios? Cuando yo tenía 6 años y mi madre era maltratada por mi padre. Yo recuerdo esas escenas. ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre tenía que ir a los mercados a vender para poder llevarnos de comer, porque mi padre no aparecía? Yo siempre notaba esa ausencia de mi padre, y cuando llegaba era borracho, a insultarnos, a golpear a mi madre. Y mi madre, una mujer que hasta el día de hoy ha sido una guerrera, ha sido una mujer tan valiente. Y mis respetos, porque yo sé que mi madre en este momento debe de estar allí viendo este programa. Y yo siempre decía, algún día las cosas van a cambiar en aquellas celdas, en aquella soledad, en aquellos momentos irónicos que yo estaba atravesando. Hasta que una vez, Esteban, televidentes, yo decidí cortarme las venas de este brazo. Yo dije, yo voy a morir, ya para mí la vida no tiene sentido. Yo creo que es mejor que yo le ponga fin a esto. Me corté las venas, la sangre comenzó a brotar por doquier en aquella celda. Me sacaron luego, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre, darme en suero, etcétera. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 16 años cuando eso. Yo quería morir. Hubo un tiempo cuando yo anhelaba tanto la muerte. Era algo, yo quise ahorcarme varias veces en las celdas
de máxima seguridad. Muchas veces yo quise envenenarme porque a mí me visitaba el psiquiatra. Y el psiquiatra siempre, los días viernes, un día como hoy, me daba unas cápsulas que se llamaban amansalocos. Así le decían, por lo menos. No sé si era su nombre original, pero así se llamaba. Pero llegaba y me mandaban esas cápsulas. Yo las comencé a guardar y a guardar. Y muchas veces yo intenté tomármelas todas porque yo quería dormir para siempre. Pero no obstante, siempre había como un temor. ¿Y qué va a pasar si definitivamente yo me muero? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Habrá vida más allá de la muerte? Y esas grandes interrogantes que muchas veces surgen en el corazón de uno, hasta que, bueno, definitivamente, un 22 de enero del año de 1977, todo aquello terminó. Enrique Molina falleció, murió, y ese mismo día Jesús levantó un nuevo hombre, a otro Enrique, y yo le di mi vida a Dios aquel día. Fue a través de un canto nada más, no fue ni de un gran oráculo, de una gran exposición de la palabra, no, un canto fue lo que despedazó mi corazón, y aquel canto nunca lo he podido olvidar. Se titula Solo Dios hace al hombre feliz, y dice: la vida es corta, pronto se acaba. Y cuando comencé a reflexionar, no en la música, porque la música era una música, digámosle, no tan profesional como la de hoy, no era con excelencia, eran unas panderetas y unas guitarras acústicas, y de pronto eso, solo Dios hace al hombre feliz. Y yo dije, pero si yo nunca he sido feliz en esta vida, siempre he vivido con la infelicidad, siempre he vivido bajo el tormento, bajo los miedos y todas esas cosas que atravesamos los drogadictos cuando estamos en ese flagelo. Y yo ese día, yo lloré yo no sé cuánto, Esteban. Esa noche, un día viernes, yo caí de rodillas y yo imploré al cielo que si había alguien ahí que me pudiera escuchar, que pudiera tener compasión de mí, porque ya a mis 19 años ya yo estaba cansado. Por mis manos había corrido tanta sangre, había visto tanta gente sufrir por causa mía, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, mi familia. Entonces esas cosas a uno lo hacen reflexionar. Y a ustedes lo hicieron reflexionar, pero ¿qué pasó con el papá de don Enrique en medio de esta transformación que él comienza a experimentar? Se lo va a contar él mismo cuando regresemos aquí en el Club 700. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con don Enrique Molina, un hombre que tocó fondo en su vida con tan solo 19 años, deseando morirse, y queremos que nos responda a la pregunta: ¿qué pasó con su papá? ¿Cómo marcó su vida y cuál fue el desenlace de esta historia? Pero antes tenemos una llamada en espera, me informan. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Adelante. Yo conozco a Enrique de los años del reformatorio, fui amigo de él. No digo quién soy, pero él ha orado hasta por mí. Se nota mucho su cambio totalmente. Quería preguntarle por su madre y por Miguel, qué pasó con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Dios lo bendiga. Ha sido pues una bendición poderle escuchar esas palabras tan lindas que no cabe duda que a uno lo motivan para que uno pueda seguir adelante. Bueno, mi padre, él falleció ya hace algunos años, pero lo más lindo, Esteban, de lo de mi padre fue que mi padre al final, 8 meses antes de que mi padre falleciera y él partió a la presencia del Señor, tuve la dicha de convertirme en el pastor de mi padre, de tenerlo que pastorear a mi padre, y muchas cosas. Mi padre
que no me pudo dar cuando yo fui un niño, cuando fui un joven, adolescente, etcétera. Mi padre en 8 meses me lo dio, porque cada vez que mi padre llegaba a la iglesia y me tocaba que irlo a dejar a la casa, siempre me daba un beso en la frente y me decía: hijo, estoy muy orgulloso de usted. Quizás nunca me dio cosas materiales, tal vez nunca me dio amor, tal vez nunca me dio un buen ejemplo, pero los últimos 8 meses de mi padre bastaron para que yo pudiera tener un gran concepto, como cuando niño, que él era mi héroe. Y mi padre, él marcó mi vida, porque antes de que mi padre partiera a la presencia de Dios, mi hermano Charlie, él estaba en el hospital hasta el último momento de que mi padre falleció, y mi hermano me llamó a eso de las 3:15 de la madrugada, Carlos, y me dice: Enrique, ya papi partió. Pero partió con una paz, Esteban, mi papá. Y yo solo recuerdo que el día antes de que mi padre fuera llamado a la presencia de Dios, mi padre nos reunió a todos, los hermanos y hermanas, y a todos, y haciendo la mano así, poniendo su mano en el corazón, decía: yo a todos mis hijos los llevo en el corazón. Esas fueron las últimas palabras que yo escuché de mi padre, y cuando ya yo me fui, en la ventana él solo me hacía así, me decía adiós y me daba un beso, como diciendo, como despidiéndose de mí. Y yo recuerdo que mi padre también me dijo 2 cosas muy importantes. Me dijo: hijo, estando él en vida, me dijo: yo le voy a pedir 2 favores. Yo quisiera de que usted nunca deje de hacer por nada lo que usted ha estado haciendo, porque usted ha sido una bendición para mi vida. Y esas palabras me marcaron de una manera tan profunda. Y me dice: y el día cuando ya yo no esté, yo quiero que usted predique en mi funeral. Y no es fácil el poder. ¿Cómo se perdona, don Enrique? ¿Cómo se perdona a un papá que causó tanto daño en su momento? Es que el amor de Dios es tan inconmensurablemente grande que cuando uno viene a Jesús, uno olvida todo, porque el perdonar es olvidar. Y yo a mi padre, mis respetos allá en el cielo donde él está, para mi padre, porque a pesar de todo, nosotros todos, mis hermanos, lo amamos de todo corazón, lo perdonamos. Y bueno, hoy nada más nos queda el recuerdo. Y antes de terminar, porque yo sé que los minutos están prácticamente ya terminando, yo quiero decirles a todos aquellos hijos y aquellas hijas de que estamos a unas horas de que en esta nación pueda darse una gran celebración como la es el Día del Padre. Amen a sus padres como ellos son, no los juzguen, no los critiquen, porque algún día usted se va a convertir en padre también, y usted va a entender lo que es el ser padre. Yo quiero decirles a todas las personas, a todos los televidentes, en especial a todas aquellas personas que yo estoy pastoreando hoy, a todas esas familias como Giné, David, etcétera, etcétera, que sigamos adelante, porque lo mejor está por venir, y que este domingo podamos tener una gran celebración. Los que tienen a sus padres, yo no lo tengo, pero yo de igual manera, yo ese día me voy a unir con todos aquellos para tener una gran celebración, y recordarles que si tu padre hoy no está, tenemos al más grande de todos los padres, al que dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y él dice: yo los voy a hacer descansar y les voy a dar felicidad. Hay un mensaje de texto que entró hace unos momentos y lo voy a leer. Dice: me gusta escuchar testimonios porque me hacen ver que hay personas que han sufrido más que yo. Mis padres se separaron, pero el mío se alejó y me hace falta. A pesar que mi mamá y él no tienen problemas, le pido oración para que Dios ponga en su corazón el deseo de compartir conmigo. Y ahora pensaba en esta frase que le dijo el papá de don Enrique a él cuando ya tal vez en su lecho de muerte tuvo la oportunidad de decirle: hijo, lo que usted está haciendo, sígalo haciendo. Y es que todos necesitamos que nuestro papá nos dé ese lugar. Es como decirle: usted puede hacer las cosas bien, usted tiene lo que se necesita para ser un hombre. Hay un libro que dice
que todos los hombres necesitamos tener una lucha que pelear, una doncella que rescatar y un castillo que conquistar. Y eso en la vida no se alcanza, y cuesta más aún, si uno no tiene esa figura, esa fuerza que le da un padre que le diga a uno, mirándolo a los ojos, usted puede, usted tiene todo lo que se necesita para ser un hombre. Y usted va a llegar muy lejos. Ese reconocimiento es el poder que tenemos como papás. Usted que me está escuchando, papá, ese poder que usted tiene de hacer de su hijo una persona maravillosa. Es el poder que usted puede comenzar a utilizar hoy mismo en la vida de su hijo, impactar la vida de su hijo. Es como una plantita a la que usted riega todos los días, a la que usted se preocupa porque esté bien. No tiene la menor idea de lo que puede hacer usted, papá, por la vida de su hijo. Comience a utilizar ese poder hoy mismo. Se ha preguntado alguna vez, pero es que no hay un manual de cómo ser papá. Pero la palabra de Dios enseña muchísimo de ese rol de Dios como padre. Siempre nos han educado sobre la parábola del hijo pródigo y la importancia de volver a Dios. Pero se ha preguntado alguna vez por qué este muchacho regresó al lado de su papá, porque vio que lo iba a perdonar, porque vio que no lo iba a rechazar, porque su papá tenía suficiente amor hacia él como para recibirlo y no echarlo de su presencia. Y hoy, usted que me observa, tal vez usted no tuvo el padre que usted siente que debió haber tenido. Tal vez usted, igual que yo, extrañó muchísimas veces a ese papá ahí a la par suya, para ayudarlo a crecer, para darle un consejo en el momento en que usted más lo necesitaba. El Señor dice, yo te recogeré, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y si usted desea hoy, puede comenzar a recibir ese amor de ese papá. ¿Cómo? Haciendo una oración con nosotros si lo desea. Es una oración muy sencilla y lo invito a que en este momento, ahí donde usted está, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú, Señor, conoces mi situación. Y hoy yo quiero creer que tú eres mi Padre y que tú quieres recibirme con tu abrazo, Señor, y llevarme por el camino que debo seguir. Hoy yo te abro las puertas de mi corazón. Yo quiero que tú seas mi papá. Sé tú mi Padre, Señor. Yo quiero que tú seas mi papá. Yo quiero recibir tu amor, tu cuidado, tu guianza. Yo me rindo a ti. Ya no voy a pelear más. Y yo voy a perdonar a mi papá de todo corazón si no estuvo conmigo. Lo voy a perdonar de todo corazón y lo bendigo esté donde esté. Bendice su vida y toca su vida. Pero a partir de hoy yo quiero que tú seas mi papá. Y te doy gracias porque has escuchado esta oración. Y quiero orar por aquellos padres que están también orando en esta hora. Por ustedes, Señor, estos papás que están tratando de acercarse a sus hijos. Dale sabiduría, Señor. Muéstrales cómo acercarse a ellos, cómo ayudarlos, cómo tenderles una mano, cómo conversar con ellos, cómo demostrarles todo lo que los aman, Señor. Ayúdala, Señor. Y por estos padres que nos han enviado mensajes de texto y que han llamado, los bendecimos a ellos, a sus hijos, Señor. Te pedimos que hagas una obra maravillosa en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, le invitamos a que tome el teléfono y nos pegue una llamadita. Queremos conocerle a usted y su historia, 2257-2255. Y no nos vamos sin antes desear un feliz Día del Padre. A vos, Esteban, muchas que gracias. lo pases súper bien con tus dos chiquitillos, y a don Enrique también, y a todos los muchas papás gracias, que nos ven a la distancia. Un abrazo y feliz día. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos de hoy en 8 aquí en Extra TV 42, el canal del juego. Muchísimas gracias, don Enrique, por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Gracias por seguir con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Igual que muchas personas en este país, a don Enrique Molina le tocó crecer sin el apoyo de su padre y tuvo que pagar un alto precio por eso. Y hoy está aquí con nosotros para compartirnos su historia. Bienvenido, don Enrique, un gusto poder compartir con usted. El gusto es mío más bien, y un saludo a todos los televidentes que a través del milagro más extraordinario que hoy podemos ver
como lo de la comunicación, podemos llegar hasta muchos hogares y para poderle decir a esas personas de que no todo está perdido. Muchas gracias, don Enrique. Vamos a comenzar la entrevista, no sin antes recordarle que usted puede participar. Y hoy queremos, como estamos hablando del tema del Día del Padre, hoy queremos que aquellos papás que están pasando por situaciones en las cuales les resulta difícil tener algún tipo de relación cercana, desarrollar una relación cercana con sus hijos, y aquellos hijos que están en la misma situación, pero al revés, sin ese papá, o en esa circunstancia en la que tampoco se pueden conectar con su papá, que pueden enviar un mensaje de texto para participar de la entrevista. A transcurrir el tiempo, comenzó a pasar los años y obviamente yo comencé a crecer y tomé el mismo camino de mi papá. Agresiones, narcotráfico, violencia, robos, etcétera, etcétera. Quisiera saber, y en esa época en la que usted, Enrique, era un adolescente y ya comenzaba a dar muestras de lo que iba a hacer como adulto, ya de adolescente me imagino que ya comenzaron a venir los primeros problemas, ya comenzaron las primeras broncas, por decirlo de alguna forma, por su conducta, por su actitud. Su papá nunca le dijo: mira, Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? O sea, no, más bien mi papá, más bien mi papá, yo recuerdo que él me decía: usted tiene que ser como yo. Eso era lo que él una invitación al mal, porque nosotros, digámosle, mi papá era un sapricista, pero esos envenenados. Si Saprissa ganaba, se emborrachaba y había bronca. Y si perdía era peor todavía. Y él nos llevaba al estadio. Y bueno, mi padre a mí en muchas ocasiones más bien me motivaba para que yo fuera como él. ¿En qué sentido, don Enrique? Digamos o sea, que siguiera los pasos que yo que él tenía había que seguir seguido sus mismos pasos en el alguna tráfico manera. Y en esas cosas. Sí, él, por ejemplo, a mí él me enseñó, digámosle, lo que es el robo. Yo era pequeño y él me llevaba a los estadios y él me enseñó a cómo sacarle la billetera a un señor, cómo sacarle los Ray-Ban, cuando eso estaban de moda los famosos Ray-Ban, le daba un estuchito y entonces él llegaba y él me decía: póngasele hacia adelante. Y entonces eso era como para zumbiar, ¿verdad? Decía él. Sí. Y entonces para entorpecer al señor y que él pudiera trabajar, porque él decía que ese era su trabajo. Y entonces yo comencé a ver todo eso. Y muchas veces yo quise hacer lo mismo, muchas veces lográndolo, y otras veces pues lógicamente fui capturado por las autoridades y todo, aunque no siempre mi padre se dedicó a enseñarme una vida delictiva ni nada, pero tampoco nunca me enseñó nada bueno. No tiene ningún recuerdo de cosas positivas, digamos, un partido de fútbol con papi. Es que los partidos de fútbol siempre terminaban en un baño de sangre. Siempre, por ejemplo, decía: vamos para el estadio, y llegaba, esperen un momento, y llegaba a la cama y alzaba el colchón y sacaba un puñal y me decía: por de hoy. El número va a aparecer en la pantalla de su televisor, es el 87 86 96 12. Recuerde también nuestra línea de oración, es el 2257 2255. Puede llamar desde ya y si quiere hasta las 5 de la tarde. Y si desea hacer alguna pregunta en vivo a nuestro invitado, a nosotros también, el número acá en el estudio, 905-398-7288. Don Enrique, cuéntenos a nosotros y a los televidentes cómo era la historia en su casa, cómo era la situación con su papá. Bueno, yo tuve la dicha de haber nacido en una familia de 8 personas, 10 incluyendo a papá y a mamá. Y yo recuerdo que desde muy niño, que mi papá estaba muy sumido en el flagelo de la adicción, del narcotráfico y del alcoholismo. Y a mí me tocó que ver muchas veces con mucha tristeza y en aquella inocencia de niño, cómo mi papá era una persona violenta, agresiva, no solo con mamá, sino también con nosotros. Muchas veces mi padre, bajo el alcoholismo, nos invitaba a nosotros para que peleáramos con él. Y yo no podía entenderlo. Yo decía: pero ¿cómo? ¿Cómo mi papá
nos quiere provocar a nosotros a pelear cuando se supone que un padre no debe de ser así. Y como le digo, en mi inocencia de niño yo no entendía eso. Pero bueno, esa era la vía a la que nosotros habíamos sido prácticamente expuestos desde muy temprana edad. Y a pesar de todas esas cosas que yo miraba en mi padre, la violencia, las agresiones, etcétera, sin embargo, él era mi héroe. Y eso es lo que yo no podía entender, cómo si él nos hacía tanto daño y cómo lo amábamos tanto, porque a mi padre nosotros lo llegamos a amar hasta el último día de su existencia. Para mí él era lo máximo y uno siempre, inclusive nosotros no nacimos en una familia eminentemente cristiana, nosotros éramos católicos por tradición, pero sin embargo todas esas cosas a mí me marcaron y yo siempre decía, algún día yo voy a ser como mi papá. Y fue así como comenzó